adoramos a ti, oh Dios, porque tú eres glorioso, tú eres sublime, Señor. A ti queremos darte toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque tú te mereces toda la gloria, Señor. En este tiempo de aprendizaje, queremos que tú te glorifiques, Padre eterno. Queremos que tú, Señor, seas glorificándote en cada vida, en cada uno de nosotros, hablándonos, Señor, al corazón y desafiándonos, Padre, a través de este curso. Damos gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Creo que ya nuestro profesor ingresó. ¿Dónde está el profesor? A ver. Buenas noches. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Ah, ya lo encontré. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Listo, poniéndole co-host y luego, ahí al fin. Buenas noches, profesor. Estamos muy expectantes. Sí, se escucha bien claro, ¿no? Así que todos abramos nuestro corazón, nuestra mente, concentrémonos y estamos con el profesor Lubin. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Déjenme acomodar. Por favor, apaguen sus micrófonos para no interrumpir la clase. Muy bien, muy buenas noches, hermanos y hermanitas. Qué increíble cómo vamos, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, definitivamente, esto es todo un reto de nosotros aprender a poder tener citas divinas. Es todo un reto. Y yo quiero una vez más aclarar que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Y muchos de nosotros aprendimos a predicar el Evangelio con Camino a Romanos. No sé si ustedes, pero Camino a Romanos, ¿verdad? Primer punto, todos somos pecadores, ¿verdad? Segundo punto, y porque somos pecadores estamos perdidos, condenados. Pero dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y nos da su regalo gratuito, ¿no? Entonces, Dios nos llama a proclamar las buenas nuevas de salvación y debemos hacerlo. Pero también nosotros debemos de tocar los terrenos y saber cuándo es que nosotros debemos de, digamos, compartir las buenas noticias. Y es lo que hemos venido hablando sobre lo importante entonces de que nosotros desarrollemos esa estrategia de ¿qué? Esa estrategia de ser intencionales. ¿Intencionales en cuanto a qué, pastor? Bueno, para abrir el diálogo. No debemos arrancar así por así, de la nada. No, debemos de ser muy sabios, muy sabios. Por eso es que hoy vamos a continuar con lo que es entonces cómo testificar, ¿verdad? Cómo testificar, pero antes, cómo hacer ese preevangelismo. Y hoy quiero arrancar, buscando el archivo en este momento, hoy quiero arrancar mostrándoles por lo menos 4 maneras. Hay 4 maneras de poder abrir el diálogo, ¿verdad? ¿Cómo hay un micrófono ahí abierto? ¿Y cómo entonces abrir el diálogo? ¿Qué formas? Y el Señor Jesús acostumbraba usar figuras, usar metáforas, parábolas, ¿verdad que sí? Y entonces nos muestra el Señor varias ilustraciones y eso está contemplado casualmente dentro de lo que es el ministerio de Jesús en ese contacto con varias personas, ¿verdad? Entonces, ese contacto con varias personas es lo que nos va a servir a nosotros como un ejemplo de cómo abordar nuestras conversaciones, ¿verdad? Ahora, discúlpenme que he tenido un poquito de problemas para abrir el archivo. Ya lo está abriendo, gracias al Señor, poco a poco, ¿verdad? Tuve una reunión en San José
y entonces me atrasé un poquito, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto del evangelismo conversacional en la primera presentación con respecto a qué? A los diferentes roles que debemos de asumir? Nosotros dijimos que, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo mis hermanos y hermanitas? ¿El PowerPoint? Aún no, pastor. Buenas noches. Aún no se ve. No. Bueno, déjenme ver entonces por qué todavía no se ve. Y todavía no. Porque tengo que darle compartir, así de simple. Ahora sí, me tienen que corroborar. Sí, pueden ver que aquí está la presentación, ¿verdad? Ya. Entonces, ya se ve ahí por lo menos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces, ahora sí. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros hemos visto en las clases, 2 clases anteriores, nos vamos a ir estas 4 semanas, ¿verdad? Estas 4 semanas, y como ustedes pueden notar, yo estoy entrando de una vez con el escuchar, pero usando, digamos, verbos de escuchar, iluminar, descubrir, edificar. Escuchar, iluminar, descubrir, edificar, ¿verdad? Eide, si uno la primer palabra, la primera letra de cada palabra, y uno hace un acróstico, tendríamos E de escuchar, I de iluminar, D de descubrir y E de edificar. Y a eso le podríamos llamar EID, escuchar. Entonces, ¿cuál será la meta al escuchar? Pero si está diciendo auriculares, vamos a ver. Bueno, ya. Escuchan, ¿verdad? Okay. Entonces, no enciendan los micrófonos, por favor, hermanitos, porque nos mete ruido, por favor. Entonces, escuchar con atención, aprender de su historia. Aquí está. Escuchar las notas discordantes o grietas en sus creencias. No olvide escuchar. Y entonces, eso nos va a llevar ¿a qué? A señalar las inconsistencias que sobresalgan. Entonces, uno tiene que asumir un rol, y hay varios roles. Varios roles. Me gusta mucho el doctor Geisler, cómo él nos brindó, ¿verdad? De una manera muy bonita, digamos, 4 roles. El rol del músico, ¿qué hace el músico? Escucha. El artista, ¿qué hace el artista? Pinta, ¿verdad? Pinta un cuadro. Si yo escucho a alguien y ese alguien me presenta, digamos, lo que cree de sí mismo, y entonces tiene su propia pintura, pero quizá yo le ayude a él a pintarse mejor quién es, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la conversación que uno va a tener, también hay cosas que están ocultas. Entonces tengo la función de ser un arqueólogo o arqueóloga, ¿verdad? Ayudarle a la persona a descubrir cositas que están escondiditas. Y una vez que la persona, en el caminar del espíritu, esto es un proceso, una vez que la persona va admitiendo cosas, estamos de acuerdo y que sí, efectivamente, va dando pasos y otro paso y otro paso a una apertura. Entonces uno ya puede decir al final, construye un puente, voy a establecer un puente, ¿verdad? Con esta persona, ayudarle a poder conocer al Señor. De ahí que entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, escuchar conversaciones. Escuchar conversaciones. Otra vez, Dios nos ha dado 2 orejitas. 2 orejitas. Una boca. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor nos manda a escuchar a las personas. Escuchar, aprender
oír. Interesante cómo Jesús establece una comunicación con la samaritana. En el diálogo, ya Jesús sabía lo que quería decirle a ella. Pero es que interesante en esa interacción de escucharla, decirle algo y escucharla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pretende al iluminar? Bueno, lo que se pretende es encontrar algunas cosas muy importantes. ¿Como qué? Clarificar. La persona siempre se va a presentar, o generalmente se presenta como una persona buena, que no peca, que tiene una, digamos, una perspectiva muy justificada en sí misma. Y entonces uno ayuda a la persona a clarificar desde dónde está posicionada la persona, ¿no? Y que la persona empieza a descubrir también, en realidad, quién es ella, ¿verdad? Esto me hace recordar a quién, al joven rico. El joven rico, dice, se presenta al Señor con una semblanza justificada. Ahora, esto simplemente es introductorio. Esto es toda una sesión. Pero nos da una semblanza justificada. Yo soy bueno y yo quiero terminar de ganarme el cielo. Y empieza el Señor a hablar con él y sacar, y finalmente lo manda a hacer una cuestión, y ahí es donde él mismo logra pintarse su apariencia y se entristece. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Conversaciones cuidadosamente. Escuchemos cuidadosamente. Tendemos a supuestamente oír, escuchar, pero estamos oyendo nada más. Estamos oyendo. Y ustedes saben, hermanos, que nosotros oímos y vemos con el cerebro. Oímos y vemos con el cerebro. Uno puede estar, escuchamos y vemos con el cerebro. Oímos a través de aquí. Pero no hemos terminado de escuchar a las personas cuando ya nosotros tenemos una respuesta y queremos decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Vamos de nuevo. Mire, es que yo ando buscando un jeans con las 3 Bs, decimos aquí, bueno, bonito y barato. Pum, me trae un jeans, un Levi's, qué sé yo, carísimo. Puede costar perfectamente $80. No me escuchó. Oyó que yo quería algo, pero no me escuchó. No escuchó mi rango, qué es lo que necesito, mi condición, donde yo estoy posicionado. Santiago 1, 19 al 20 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ojo a esto, hermanos y hermanas. Listo para escuchar, pronto para escuchar, dice la Reina Valera 60. Sea pronto para escuchar y lento para hablar. En otras palabras, vaya con calma, no se desespere, camine, o sea, vaya suave, no se adelante. Otra cosa que me gusta muchísimo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No es qué tan, santo me muestro, no es qué tan vehemente le hablo, no es qué tan, juicioso soy en el sentido de decir, oh, es que el Señor, eso aborrece el Señor y todo. Sí es cierto. Pero ¿cuál es mi actitud? En las conversaciones que yo he tenido con más de una persona, antes que yo estaba un poquito más, digamos, en el muro de Facebook y debatiendo en diferentes muros, es interesante la reacción que tienen las personas cuando yo los escucho y son ateos, y algunos de ellos hasta, vamos de nuevo, adversan la fe cristiana, pero cuando uno dialoga con respeto y cuando uno escucha lo que está diciendo la otra persona, entonces la persona dice, este es diferente.
Este es diferente. Esta es diferente. No es, hermanos y hermanas, levantando la mano y apelando a la santidad de Dios en un momento que las cosas necesariamente van a ser de la manera correcta. No siempre, no siempre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos dice entonces que el escuchar es un arte. Hay que, y eso es importante porque cuando uno está escuchando tenemos que reflejarles a ellos lo que nos está diciendo. Es como un feedback, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, a ver, otra vez, en una conversación con alguien, en la etapa de escuchar, y uno dice, y lo dijimos, ¿verdad? En la clase pasada de cómo abrir un diálogo, preguntarle a las personas, y otros vamos a ver un poquito más ahora. Bueno, ok, a ver, si te estoy entendiendo, lo que te estoy entendiendo, lo que te escucho decir es que esto y esto y esto y esto y esto. Oh, sí, claro. Bueno, perfecto. Estamos haciendo hacer un feedback, una retroalimentación a la otra persona. Y eso permite que uno se muestre interesado en la vida de la otra persona. Dígame si le escuché bien o si te escuché bien. Lo que estás diciendo entonces es esto y esto y esto y esto. A ver, yo siempre digo, a ver, perdóname, pero solamente para saber si te estoy entendiendo bien. Yo otra vez parafraseo lo que ellos están diciendo. Este es un arte. Y cuando hacemos esto, entonces estamos reflejando que nos interesan las palabras de estas personas. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar? ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar primero? Su historia, la historia de vida. La historia de vida, quiénes son las personas, de dónde vienen, porque eso nos va a ir dando, nos va a ir comunicando su peregrinaje, ¿verdad? Aquí está esta muchachita y está hablando, ¿verdad? Y aquí están los cuatro, pues aquí está el cristiano, dependiendo de qué rol tiene que asumir, pero le está escuchando. Hay verdades comunes, ¿cierto? Hay verdades comunes. Es malo violar a la gente, a los niños, asesinar a la gente, es malo robar. Eso está en el corazón del ser humano, del cristiano, hasta de los mismos ateos, ¿verdad? Claro, son inconsistentes ellos, pero porque ellos dicen que son ateos, pero apelan a una moralidad. ¿Cómo se justifica eso? Ya lo estudiamos en Apologética para el siglo XXI. No hay una razón justificable para un ateo que es un plano naturalista, como los animalitos, ¿verdad? Somos seres evolucionados, entonces si Dios no establece una base ética y moral que es objetiva y también universal, entonces no hay manera de decir que es bueno, que es malo. Uno sabe que algo es malo porque hay algo bueno al cual yo lo comparo. Yo sé que algo está torcido porque sé cuál es la línea recta. Entonces hay cosas que el ser humano, con todo y todo, Romanos 2:14 lo dice claramente, que en el corazón del ser humano Dios ha establecido un código. Ahora, que ese código se puede cauterizar y desviar, sí. No le alcanza al ser humano mantenerse, por decirlo así. Pero entonces este tipo de cosas que uno puede barajar, hablar, conversar, tocar, abordar y enfrentar de tal manera que uno pueda buscar algunas cosas en común. Entonces todos estamos en un peregrinaje. Qué bonito poder saber, como decía Blaise Pascal, ¿verdad? Era matemático, filósofo, físico francés. Él escribió una serie de conferencias o meditaciones que se llama Pensés. Y él decía, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona, cada hombre, que no puede ser llenado por algún ser creado. Por ninguno. No. Sino solamente por Dios el Creador, que ha dado a conocer por Cristo Jesús. El ser humano es un homos religioso. Y el ser humano lo que quiere es
encontrar cierto significado en su vida o propósito, pero al no ser Dios el propósito de su vida, entonces trata de llenar eso con alguna otra cosa en su existencia, trata de meter alguna otra cosa en su corazón. Sin embargo, bien lo dijo el Señor, que en ese peregrinaje, cuando uno conoce la vida de las personas, dice que Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y esto me suena muy interesante a mí. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto lo que por lo menos algunos ateos han planteado, que dice que ¿qué va a pasar después de la muerte? Bueno, dice, bueno, yo me voy a extinguir y seré parte del polvo cósmico de este universo. Yo voy a trascender. Y dice, pero ¿qué especial tiene eso? Bueno, es maravilloso porque yo voy a ser parte de ese polvo cósmico, parte de todo este universo. Y eso es maravilloso, dicen. Y el universo es eterno, plantean, ¿no? Entonces, es eternidad. Otras religiones, por ejemplo, los babilonios, pero especialmente los egipcios, ustedes saben que los egipcios en las tumbas ponían al faraón en el gran sarcófago y les ponían aquella cuestión de oro, ¿verdad? Después de que lo embalsamaban, entonces lo cubrían y aquel sarcófago especialmente en los faraones de oro, Tutankamón, por ejemplo, entre otros. Y entonces no solamente estaba él en un sarcófago, no, estaba también un montón de cosas que se ponían a disposición del faraón, incluyendo mujeres o doncellas, para que en la próxima vida le pueda servir. En otras palabras, todos los seres humanos andamos en un peregrinaje. Y es importante entonces que nosotros sepamos conocer la historia de estas personas. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Haga preguntas sobre lo que les es importante, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una curiosidad. No es una, ¿verdad? Una curiosidad. A ver, aparte de ganarse su salario, que todos los días se levanta para ir a trabajar y ganar su platita para sostener su familia, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? ¿Cuál es, aparte de eso, cuál sería tu motivación para levantarte cada mañana? ¿Se acuerdan que dijimos, conozca la historia de las personas? Y esta es una manera bonita, porque lo que pretendo es que hablen, ¿verdad? Entonces, para que ellos hablen, uno tiene que dar el primer paso para conocer, ¿verdad? Preguntas de propósito y significado, ¿no? ¿Crees que es posible que hayamos sido puestos en la tierra con algún propósito? Bueno, sí. ¿Y cuál podría ser ese propósito para ti? O si no fuimos creados con un propósito, ¿por qué crees que no hayamos sido creados con un propósito? Entonces, preguntas de propósito. Preguntas de propósito. Hay que escuchar a las personas. Hay que escuchar a las personas. Uno también debe hacer preguntas de seguimiento, ¿no? Si sientes que has sido puesto aquí con un propósito, ¿te ves en algún tipo de peregrinaje espiritual? Pues no, dicen algunos, no, así como espiritual, no. Existencial, dice, cambian las palabras, ¿no? Sí, yo siento que entonces ya uno va dando pie a que las personas puedan romper el silencio y escuchar a estas personas. ¿Dónde crees que este peregrinaje te está llevando? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces dice, sí, yo siento que sí, que voy a un peregrinaje. ¿Y a dónde te lleva ese peregrinaje espiritual? Yo recuerdo la Iglesia Católica usaba un término muy interesante, jornadas. Yo no sé, en Perú y en Sudamérica, pero aquí en Costa Rica mucho, las jornadas. ¿Te ves en alguna jornada espiritual en tu vida? ¿Dónde crees que estás ubicado en esa jornada? Estas son preguntas que abren el diálogo y que uno entonces debe estar atento para escuchar. De eso se trata.
hay que tomar notas de las experiencias. Esas experiencias que formaron o deformaron su vida. Hay muchas personas que no quieren nada con el Señor porque fueron deformados religiosamente. Interesante, yo hice una entrevista a una joven millennial para un trabajo, ¿verdad? Y muy interesante, yo le hice la pregunta casualmente, ¿crees que existe algún propósito en esta vida? ¿Y cuál puede ser ese propósito? Entonces él me dijo, no, yo no creo que exista ningún propósito en esta vida. Entonces, primero le hice la pregunta de origen, propósito, ética, moralidad, qué es lo bueno, qué es lo malo, quién lo define, y finalmente habrá un más allá, un destino. Después de que yo hice esa pregunta y ella me contestó cada una de esas, no, vea, en realidad yo creo que no, aquí estamos, simple y llanamente aquí estamos, existimos, y el propósito es cada quien lo inventa, cada quien lo propone, cada quien se lo propone. Y lo bueno y lo malo cada quien lo define, dice. Y no, yo creo que pues no hay un más allá, dice. Entonces, muy curioso porque esa muchacha es una muchacha de padres muy consagrados al Señor. Y no solamente eso, había sido llevada a la iglesia de niña. Uf, hermanos, de niña. Y entonces yo le pregunté a ella, ¿verdad? ¿Desde cuándo pensás así? ¿Desde cuándo? ¿Ah? Porque me respondió como una agnóstica tirando a atea. Pero yo le pregunté, conocía su vida, ¿desde cuándo vos? Eso es tomar nota de las experiencias, que hayan formado sus creencias, ¿verdad? O deformado sus creencias. Y entonces es muy importante preguntar a la persona, ¿desde cuándo vos sos así? Cuéntame, a ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Porque vos antes eras así, pero ahora resulta que te fuiste por acá. Muy interesante porque en la entrevista, yo le hacía la entrevista, entonces me llamó mucho la atención que yo me atrasé una semana, no me puse en contacto con ella. Y entonces me dice, dice, qué bueno que me volvió a escribir, me dice, porque yo pensé que se había asustado de mis respuestas. ¿Ah? Se había asustado de mis respuestas. O sea, en el pensamiento de ella y con base en los cristianos, ¿verdad? A veces como reaccionamos es que nos asustamos, entonces ya dijimos, no. La verdad es que él no quiere nada con el Señor. Todo lo contrario. Curiosamente, la respuesta que ella me da de su peregrinaje espiritual me mostró qué cosa. Pues sí, que había sido llevada a la iglesia, pero que cuando ella fue a la universidad, ella se dio cuenta de muchas cosas, que habían otros puntos de vista, habían otras verdades que la gente sostenía y que entonces creía que sostener solo la verdad cristiana en cierta medida es ser petulante, ser creído, engreído, orgulloso. Así me lo dijo, ¿verdad? Y entonces por eso ella prefería mejor creer de que todas las creencias pues eran verdaderas. Entonces, cuando uno dice, ¿desde cuándo? Bueno, cuando yo entré a la universidad. Ok. Ya uno puede entonces marcar, a ver, una línea del tiempo de la vida de la persona que nos dice, fue en la universidad que esta muchacha fue bombardeada y no supo cómo afrontar las preguntas o los desafíos, ¿verdad?, a la fe cristiana. Entonces, muy importante ubicar dónde está ubicada la persona. Si ya tiene muchísimos años o en realidad lo que tenía en la universidad. Una muchachita que pasaba los 25 años, pasó 5 años en la U. Entonces uno dice, bueno, 20 años con su familia, yendo a la iglesia. Y, wow, va a la U y pierde, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros escuchemos cuidadosamente y conozcamos la historia de las personas. Pero ahora, cuando las personas comparten su historia, entonces uno puede encontrarse con notas disonantes. En música o en canto se habla de ser desentonada la persona.
desentonada, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, por ahí sale do, re, mi, una nota discordante, disonante, algo que no concuerda. Ya lo escuché cuidadosamente, ya conozco de su historia, estamos hablando del propósito, origen, propósito, moralidad, son preguntas que podemos sacarlas, yo las uso mucho, de hecho lo hice con esta joven, y entonces la respuesta me permite a mí escuchar notas disonantes, desafinadas, ¿verdad? Entonces la gente nos canta alguna perspectiva, ¿verdad? Y claro, uno escucha aquello, por ejemplo, alguna persona dice, no hay absolutos, no hay absolutos, es que no hay absolutos. Justo al momento, no hay absolutos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre apologética para el siglo XXI y hablamos sobre lo importante de saber que la verdad existe y todo lo contrario a la verdad es falso? Y entonces nosotros vimos que hubo una serie de cuestionamientos, ¿verdad? De la gente, que no hay absolutos, de que todo es relativo, de que todos tenemos la verdad. Y es ese tipo de cosas que al escuchar las notas disonantes podríamos detectar alguna incertidumbre en sus creencias que nos puedan dar la oportunidad de ayudarle a pensar más claramente sobre lo que creen y por qué. También ayuda a crear más interés en conocer a Jesús. Uno escucha a la persona, qué es lo que está diciendo. Y yo les contaba a ustedes que yo mandaba en mis cursos de apologética en el seminario, yo mandaba en un curso que se llama Cosmovisión, casualmente, entendiendo la cosmovisión. Yo di un curso de cosmovisión posmoderna. Sí, pero entendiendo la cosmovisión es qué es la cosmovisión, que la compone y cómo entender las principales cosmovisiones, desde la ateísta, deísta, después viene la naturalista, después viene la nihilista, existencialista, viene New Age, ¿ok? Somos 7 o 8 cosmovisiones y en el curso lo pongo a prueba a la gente, a que prueben estas cosmovisiones, si son consecuentes a nivel racional, si son coherentes a nivel de la experiencia, como también yo lo compartí con ustedes un poquito, y si finalmente se puede vivir en la vida práctica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno escucha estas notas disonantes, nos están dando su cosmovisión. Y yo mandaba a la universidad a mis estudiantes, universidades privadas y universidades estatales. En un principio las universidades estatales eran más progresistas, ¿verdad? Más ateas, pero ya se ha equilibrado muchísimo porque se ha metido mucho profesor también en universidades privadas. Me imagino que es el mismo son en Perú y en Sudamérica, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo les mandaba a hacer entrevistas para escuchar a las personas, para ver que las personas si escuchaban notas disonantes, con las 4 preguntas. Origen, propósito, moralidad, ética, moralidad y destino. Entonces la gente hablaba, pero yo les decía, no tienen permiso para ustedes corregirlos. Do, re, mi, no, mi, do, re, mi, no, no, es do, re, mi, no tiene permiso para corregirlo. Tiene que escuchar a las personas. Escuchar. Nosotros somos considerados para muchas personas como la gente que acusa y tira y latiga y si no te vas a ir al infierno. Y yo recuerdo en las calles aquí en San José, ya nunca más se volvió a ver eso, ¿verdad? Pero había gente que se paraba en la línea y es el evangelismo explosivo y funcionó en su tiempo, puerta a puerta, pero jamás eso va a ser sustituido si no hay, va a ser efectivo si no hay un corazón de amor,
que respalde un llamado al arrepentimiento. Yo les decía, no los corrijan, escuchen, que la gente sepa que nosotros no estamos desesperados para que se conviertan. El Señor nos va a convertir, pero sí que estamos desesperados por escuchar a las personas. ¿Qué es lo que está pasando con sus vidas? Y claro que hay gente que dirá, no me interesa. Bueno, seguimos orando por esa persona, pero vamos con otra. Pero otra vez, al escuchar las notas disonantes, podremos detectar alguna incertidumbre en sus creencias. Eso lo vamos a apuntar. Esta persona dice, bueno, esta persona es católica romana y resulta que dice que el universo ha sido eterno y que nosotros estamos aquí por un proceso evolutivo de la nada. Un momento, aquí como que no concuerda. Dice que es católica. Ah, es evangélico, evangélica. Ah, es evangélico, evangélica. Ah, y dice, sí, pero es que nosotros no podemos basarnos en un libro antiguo. Todo eso antiguo ya ha pasado de modas. Aquí hay una nota disonante. Solo un momento. Esto lo deja en franca contradicción por lo que dice que es un cristiano evangélico. Porque, hermanos, ustedes lo saben muy bien, no es el nombre, es la experiencia con Cristo. La denominación no salva, es Cristo. Y una oración de Lora no salva. Es una oración que haya tenido con convicción, la persona haya tenido convicción de pecado y haya realmente entregado su vida a Jesucristo. Entonces, esto, entre otras cosas disonantes, como yo les dije, la verdad no existe. Y uno piensa en la mente, ¿se acuerdan? Pero, un momento, ¿pero acaso eso me lo está diciendo como una especulación o me lo está presentando como una verdad? ¿Se acuerdan? El efecto boomerang. Pero uno no lo dice, uno lo está notando. Aquí hay una nota discordante, disonante. Tú no puedes conocer la verdad. Esto se llama gnosticismo. No, es que yo soy de los que, mire, yo no creo ni dejo de creer. ¿Usted han visto ese dicho? Aquí lo tenemos. Yo no creo ni dejo de creer. Agnosticismo. Ay, pero no puedes conocer la verdad. Y yo preguntaría en la mente, pero dígame una cosa, pero eso que usted me está diciendo, ¿usted cree que es verdad? Pues sí, por algo te lo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es que usted sabe la verdad de eso? ¿Cómo es que usted sí tiene la verdad, pero yo no puedo conocer la verdad? Usted no lo piensa, pues no se lo dice. Porque estamos en el rol del músico, pero eso es una nota disonante que yo puedo apuntar para después conversar un poquito más. Toda verdad es relativa. Y esto no es nuevo, esto ya nosotros lo estudiamos en el curso pasado. Toda verdad es relativa. Ya ustedes saben cuál es la cosmovisión que se toma mucho, a ver, de la cual se derivan estas expresiones. Se llama el postmodernismo. No hay metanarrativa. Solo estudiamos, ¿se acuerdan? Los 2 meses en la cosmovisión postmoderna con el libro del Dr. Cruz. Entonces uno lo piensa suave un momento. Toda verdad es relativa. Y uno dice, y eso incluye la de él. Sabrá que eso está incluyendo la de su propia, lo que está sosteniendo. Entonces, pero no le voy a decir, yo solo estoy escuchando algo que me sonó disonante, que algo no calzó. Lo que es verdad para ti, pero no para mí. Porque la gente está diciendo eso. Perfecto, eso es verdad para usted. Fine, lindo. Perfecto. Un aplauso, pero no lo es para mí. Entonces uno dice, bueno, qué interesante, ¿verdad? Y lo que está diciendo la persona, ¿debo yo tomarlo igual? Igual, relativizar lo que me está diciendo la persona, que me lo está diciendo como una verdad, pero no se lo digo. Yo tengo que seguir escuchando y pensando y apuntando y llevándomelo a la casa, porque estoy en el rol del músico. Escuchar este tipo de notas disonantes o desafinadas. Nadie tiene la verdad. Y uno dice aquí, ¿se acuerdan
el efecto correcamino o el boomerang, que tira el boomerang, boom, 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 y regresa y ¡pa! Le da a la persona. Porque son declaraciones que se autorrefutan. Pero no lo puede poner en ridículo. Porque dice, nadie tiene la verdad. En serio. Y eso lo incluye a ustedes, lo que me está diciendo. Uno podría decirlo ya más adelante, para hacerle ver ya en un plano más de pintor, ¿verdad? Se presenta de una manera, pero yo le ayudo a que él mismo se vaya pintando la realidad de su existencia, ¿no? Y uno debe tener tanta paciencia, tanto amor y sabiduría. Tú no deberías juzgar a la gente, los mandas al infierno. Yo por eso abandoné la iglesia cristiana, porque no debes juzgar. Sí, pero qué interesante que él hace un juicio de valor para mí. Él me juzga porque yo juzgo. Él me está juzgando porque yo juzgo. Pero parece que solo él puede juzgar porque me juzga a mí porque yo juzgo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos y hermanas? Notas disonantes, entre otras cosas. Escuchamos a veces, ¿verdad?, de que la Madre de Dios o María lleva, es corredentora, nota disonante. A ver, ¿verdad?, de que uno no debe dar cuentas, a ver, que ni los sacerdotes, ni los pastores, ellos no dan cuentas y lo hacen de manera generalizada. Por eso me fui de una iglesia, una nota disonante ahí. Puede ser que tengan razón en algunos casos, pero en la generalización no. Todo eso tiene que ayudarnos en la función de músico a escuchar qué notas, qué cosas no están bien. No se olvide de esto, no nos olvidemos de esto, mis hermanos. ¿De qué cosa? De escuchar. La verdad es que muchas personas tienen creencias diferentes a lo que su propia religión enseña. Y eso es cierto. Y eso pasa tanto para el catolicismo romano como también para el pueblo evangélico. Sí, mis hermanos. Y sabe una cosa, le voy a mostrar un pequeño ejemplo que todo el tiempo pasa, cada 4 años, cada 5 años. ¿Cómo vota el pueblo de Dios? ¿Como creyentes o vota igual que los inconversos, que los secularistas? Ahí está demostrando y a veces ustedes ven que surge y dices que no se mezcla religión y la política, no se mezclan. Entonces, siempre, y eso los que adversan la fe y los que quieren controlar el gobierno y las posiciones, entonces lo que hacen inteligentemente, ponen troles en Facebook y entonces se hacen pasar por creyentes y entonces no, fe y religión no se combinan y entonces uno tiene que dejarle todo en las manos del Señor. Sí, por supuesto, hay que dejarle las cosas en las manos del Señor, pero esas son palabras como las que usó Satanás cuando le citó en la tentación a Jesús. Usó la Biblia pero fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ahí entonces lo que hacen es que al relegarse el creyente, entonces el campo le queda libre al que no conoce a Dios. Y ya viene la legislación, una legislación anticristiana. Ya ni siquiera es secular, no, es secularista, ¿verdad? Y ese laicismo, no laico, laicismo, laico es del pueblo, que no se combina religión con la dinámica del pueblo, la dirección de un pueblo, la política. Eso es una cosa, pero hay igualdad para todos, pero algunos se agarran de lo laico o el Estado laico, pero lo que proponen es un Estado laicista, que es ateo, es incipientemente ateo y es anticristiano. Entonces lo que quieren es quítate tú y yo me voy a poner en tu lugar. ¿Ok? Entonces tu fundamentalismo no lo quiero ni en pintura aquí, pero entonces vengo yo con mi fundamentalismo ideológico que ya sabemos cómo se está desarrollando hoy. Pero eso va en franca contradicción con los principios bíblicos, va en franca contradicción con la vida cristiana, Sí, es que toda mujer tiene derecho a elegir,
la frasecita eufemística para asesinar un bebé, a una criatura. Se usan las frases eufemísticas. Se usa la frase de, por ejemplo, aborto terapéutico o intervención del embarazo, como que se puede poner en pausa. Lo que estoy diciendo es describiendo lo que está pasando, pero dice, ¿quién lo dice? Un cristiano, una cristiana, una persona que ama a Cristo. Estamos escuchando a las personas, estamos escuchándolas y que tal vez muestran creencias que son diferentes a lo que su propia religión enseña y ni siquiera se dan cuenta. Pero nosotros nos damos cuenta, ¿por qué? Porque los escuchamos, por eso nos damos cuenta. Y al escuchar cuidadosamente que estamos comunicando, que en verdad la persona me interesa y yo quiero entender lo que estas personas creen. Cuando esta joven me dijo, yo pensé que se había asustado, tácitamente me está diciendo a mí de que, ay, no le gustó lo que yo, de hecho me lo digo, yo pensé que no le había gustado lo que yo había dicho. Como quien dice, entonces se me resintió y ya hizo cucharita, aquí decimos cucharita es que estira el piquito y hizo, yo me resentí. Es que aquí decimos cucharita, ¿verdad? Estira la boquita y ya hace cara de resentido. No, para nada, le digo yo. Yo estoy muy interesado en escucharte, muchacha. Me interesa mucho saber, así que diga lo que piensa y lo que está en su ronco pecho, como decimos nosotros. Ah, carambas. Señale las, entonces ya después puede venir y de señalar ciertas inconsistencias más sobresalientes en vez de todas. Uno tiene que saber cuáles son las inconsistencias más sobresalientes, ¿verdad? Aquí está una señora con el esposo, pero también hay esposos que son así para con las señoras. De ahí que entonces, ¿cuán importante es este rol? Es este rol de qué? Rol de del músico. Y como lo mencioné al principio de esta exposición, es tan práctica, es tan sencilla, ¿qué es lo que pretendíamos escuchar? ¿Cuáles son los objetivos principales de escuchar? Escuche con atención. Aprenda o conozca la historia de las personas testimonial y escuche las notas disonantes. Esas notas disonantes nos van a demostrar que hay grietas dentro de sus convicciones y esas grietas entonces nos van a ayudar, siempre escuchando asertivamente, nos van a ayudar a ¿qué? A encontrar inconsistencias que sobresalgan. Eso nos va a llevar entonces al otro rol de iluminación, que eso lo veremos en la próxima clase. ¿Ok? Muchas gracias, pastor, profesor, maestro, muchas gracias. Ahora queremos tener este espacio que siempre tenemos de poder dialogar con el profesor. Así que levante su mano o ponga en el chat su pregunta con toda confianza. Vamos a tener un tiempo de aclarar y no dejar vacíos en nuestra mente, ¿no? A la misionera Luz Meli dice, siempre es positivo escuchar a la persona que evangeliza. Es un comentario que hace, ¿no? Carolina Sí. Arias dice, origen, propósito, moralidad. Y el último, ¿cuál es, por favor? Destino. Destino, listo, destino. Sí, para origen es, uno hace la pregunta, ¿de dónde crees que vengamos? Bien, haya venido todo esto. Uno empieza así. Propósito es, ¿crees que existe algún propósito en la vida? ¿Cuál puede ser? Moralidad, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién crees que lo defina? Y por último es, ¿crees que haya algún más allá después de la muerte? ¿Algún destino más allá después de la muerte? Entonces, en cada tópico, uno puede hacer este tipo de preguntas. Muchas gracias. A ver, ¿alguien levanta su mano o escribe en el chat, por favor? ¿Ok?
Al parecer que ha estado bien claro la lección, profesor. A ver, Gabriel dice, ¿en qué momento del proceso conversacional se debe ir corrigiendo estas notas disonantes? Gabriel, Gabito se me quiere adelantar. A ver, en el otro paso, ¿verdad? En el otro paso que fue el otro rol, el rol de pintor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el joven rico dijo, maestro bueno, qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No solo Dios. Entonces, bueno, y hay, Jesús le presupone que él viene a él buscando su autojustificación por medio de la ley. Entonces viene y le dice, ¿verdad? Bueno, si tú haces esto, si guardas esto, si esto y lo otro, así que allá, esto y lo otro, aquí que allá, entonces, bueno, en realidad podrás ser perfecto y podrás heredar el reino, cielo, ¿ok? Y entonces dice, bueno, es que yo todo eso he guardado desde mi juventud. Ahí hay una nota disonante. Ahí hubo una nota disonante. Entonces, como músico, ¿verdad? Poniendo al Señor como músico, él escucha una nota disonante, pero quien tenía que escucharse era el mismo muchacho. Y le dice, bueno, sí, le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Wow. Entonces dice que ahí él se confronta consigo mismo. Y él entonces, ¿qué hace el Señor? Le permite iluminarlo en lo que está diciendo y rectificar en la pintura, la imagen, el perfil que tiene. Y a él se autopercibe en ese perfil. Se vuelve a pintar, lo que hace es reconfigurarse, ¿verdad? En la realidad en la cual él vivía. Y él se entristeció, dice. Ahora, usted no ve que el Señor le dice, pero venga, papito, haga una oración conmigo, recíbame como el Mesías. No, dice que lo dejó. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué? Porque un encuentro auténtico tiene que ir asimilando que esa tierra tiene que ser fértil, que está entendiendo, y que la semilla va a caer en buena tierra para que pueda germinar. Es el evangelio. ¿Me explico? Entonces, Gabo, vamos a ir viéndolo en la próxima clase, y de hoy en 15 vamos a estar viendo también lo que es el rol del que va sacando las cosas, el arqueólogo, la arqueóloga, ¿verdad? Al yo ayudar a la persona a que logre ubicarse en el rol de pintor, pintora, entonces yo estas inconsistencias las abordo, las traigo otra vez para él, y si la persona se da cuenta pero aún mantiene cosas ocultas, entonces uno viene como el arqueólogo en el tercer paso a descubrir más, ayudarle a que descubra más que está debajo. Así que es cuestión de tiempo, Gabo, para que nosotros vamos viendo estos roles. Gracias. Recuerden que miren su cronograma. Hemos visto escuchando a las personas, la próxima es iluminando a las personas, la siguiente es ayudando a descubrir a las personas, construyendo puentes con las personas, respondiendo a las objeciones de la persona. Así que paso a paso se está yendo, ¿no? Luz dice, muchas veces la gente que está evangelizando quiere hablar más que escuchar, pero cuán importante es saber escuchar a las personas. Gracias, Luz. Gabriel dice, ¿en qué momento del proceso conversacional se debe ir corrigiendo estas notas disonantes? Ya lo repetimos. Debemos evitar corregir. ¿Cómo sabrán que están en lo incorrecto? ¿Cuál sería la manera correcta de decir que estás equivocado?
planteándole por medio de preguntas, reencuadrando lo que están pensando. ¿Me explico? Reencuadrando lo que están pensando. Pero de eso se trata casualmente el próximo paso, que es iluminar, ¿verdad? Y también es descubrir. Ya, en vez de yo decirle directamente, no, yo le planteo algunas preguntas. Voy a poner un ejemplo. No, es que para mí nosotros venimos del proceso de la evolución y somos animales. Ah, ok. Y yo no he preguntado, ok. Y en el reino animal está bien que un león mate a un venadito y se lo coma. Sí, es el reino animal. Ya. Y entonces, si nosotros estamos en un plano meramente evolutivo, naturalista, usando una analogía, entonces estuvo bien que Hitler matara millones de judíos, rusos, personas con problemas mentales y homosexuales. ¿Estuvo bien eso? No estuvo bien. Eso estuvo mal. ¿Estaría bien que un tipo raptara a una niña? ¿Estará bien que una mujer viole a un chiquito? No está bien. Oh, ok. Pero me acabas de decir de que vivimos en un mundo naturalista, como producto del proceso evolutivo. ¿No crees que aquí hay algo que esté, que sea contradictorio? ¿Qué piensas? Entonces, uno plantea cosas y sigue manejando las preguntas. ¿Ok? Vamos de nuevo. Si hay algo que este curso tiene es dando muchas ideas de cómo manejar las preguntas. Entonces, si el primer paso es oír como músico, el segundo paso va a ser aclarar, pero trayendo más preguntas, y el tercer paso va a ser descubrir, que la misma persona descubra. Y uno tiene que ser un artista, uno tiene que ser un maestro de las preguntas para reencuadrar las cosas. Sí. La siguiente pregunta del misionero Luz es: ¿qué tiempo aproximado dedica a cada etapa? No hay un tiempo aproximado. Este es un proceso del Espíritu Santo. Nosotros simple y llanamente tenemos que ser muy sensibles, ¿verdad? Si conocemos una persona y si esa persona está de acuerdo con nosotros que la vida es dura, que el ser humano es pecador, pecadora y que lleva mucha culpabilidad y que sí, que cree que Dios existe y que Jesús es lo más hermoso, uno puede compartir el evangelio ante una situación así. Pero si uno ya empieza a compartir el evangelio, pero la persona sale con estas cosas de ateísmo y cosas así que van a contradice su religión, entonces hay que hacer un trabajo de preevangelismo. Y en ese preevangelismo, vamos de nuevo, ¿verdad? En el rol de escuchar de músico, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Hay personas que han venido a los pies de Jesús muchos años después. El doctor Geisler, David Geisler, él cuenta la historia de el tío de la esposa. Creo que es el tío o una cuñada, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Pero él habla casualmente que, vea, pasaron años, pero años. Él estaba testificando, hablando, compartiendo, no mostraba interés, esto y lo otro, pero él dijo, yo no voy a adulterar el proceso, yo no voy a obligar a la persona, yo voy a ir compartiendo. Y la persona, hasta que llegó al final, ¿verdad? De que la persona decía, bueno, es que después de que David le había mostrado las inconsistencias, la esposa es de Singapur, ¿no? La familia creo que es o hinduista o budista, ¿verdad? Entonces, después de que él planteaba al familiar cosas,
Y él lo dejaba y les mostraba, me das permiso, entonces así que yo te he escuchado de tu budismo, me das permiso a mostrarte cómo cómo es la vida desde una perspectiva cristiana y por qué Jesús es relevante. Y le compartía el hermano David Geisler, ¿verdad? El familiar de la esposa. Y él murió. Y claro, David estaba consternado, nos contaba a nosotros, los miembros del equipo, pero la hermana, o sea, la cuñada de David le dice, pero David, ten paz, porque tío murió con el Señor. Él le dio su vida a Jesucristo. ¿Y eso cuánto tiempo pasó? Muchos años. La suegra de David Geisler también se fue con el Señor, pero no era cristiana. Y por varios años en su matrimonio, él cristiano, su esposa cristiana, Charlene, y es impresionante que como él da testimonio que al cierre de la vida de la suegra, entregó su vida al Señor. Y él poniendo en práctica, conversando y evangelizando, y en los roles. Entonces, eso lo determina el Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Estoy seguro que ninguno de nosotros, casi que ninguno de nosotros, puede darse que al primer encuentro sí uno conozca a Cristo, pero casi siempre ya el Señor nos anduvo buscando en más de una instancia, hasta el momento de estar preparados para entregar nuestra vida. Gracias, profesor. Dice, en esto de escuchar a la persona, podemos perder el rumbo de la conversación. Por eso debemos ser audaces para volver a nuestro objetivo de la conversación, que es presentarle las buenas nuevas. Sí. El objetivo de la conversación en el preevangelismo es escuchar a la persona. Yo lo voy a escuchar. Si escuchando a la persona me comparte muchas cosas en común, desde una perspectiva de cosmovisión que tenemos muy en común, una cosmovisión como Pablo lo hacía con los judíos. Y él llegaba y dice que escuchaba y leía la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, y entonces dice que él dialogaba y él demostraba, hacía apologética, demostrando que Jesús era el Mesías, mostrando que las profecías que se cumplían en él. ¿Me explico? Entonces, si hay cosas en común, él anunciaba el evangelio. Claro que sí, pero no fue igual en el Areópago. Con los griegos, no fue igual. Entonces, vamos de nuevo. El objetivo último, final, supremo, es presentar las buenas nuevas. Y en algún punto voy a mostrarle los 5 tablones del avance del evangelio, cómo presentar el evangelio. Pero aquí yo asumo una audiencia que no está preparada, una audiencia que no quiere. No. Entonces mi objetivo en el rol de músico es escuchar, conocer la historia y escuchar cosas que son disonantes, son desafinadas y que me va a permitir entonces esas grietas en el otro paso empezar a trabajar inteligentemente. Otra vez, hay buena intención. Hay buena intención en el comentario del hermano y estoy muy de acuerdo. El fin supremo es testificarle. Pero si la persona no está lista, usted va a tirar la semilla y va a caer al lado y el diablo se la lleva. O entre espinos o entre pedregales. Hay que trabajar. Por eso se llama es un trabajo preevangelístico. ¿Ok? ¿Seguimos? Director César, su audio. En el proceso de oír, ¿en qué posición espiritual de preparación ya debe estar el evangelizador? ¿Hay algún tiempo de preparación o es lo básico que uno debe saber? Porque se sabe el caso de que hay personas más preparadas que el evangelizador. Por eso ok, vamos de nuevo. Si una persona sabe evangelizar, presentar el mensaje de salvación, ¿verdad? Pues lo puede hacer. Lo puede hacer. De hecho, usted ve que, por ejemplo, cuando Pablo se encontró con Jesús,
Casi que inmediatamente dice que fue a Damasco, se fue a testificar. Pero es curioso cómo Pablo dice que estuvo 3 años y después 14 años. ¿Qué estaba haciendo Pablo? 14 años en Arabia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba, o sea, él tiene el fuego del evangelismo, claro que sí, pero él se prepara más y mejor en el camino del Señor. Más y mejor en el camino del Señor. Entonces yo creo que es una realidad que hay muchas personas que adversan la fe o andan buscando del Señor, pero no son cristianos, que son muy preparados. Y que no necesariamente desde una posición atea, por decirlo así, lo que saben realmente sea sólido, no. Porque más de uno usa lo que se conoce la falacia de la autoridad. No, si yo soy historiador y soy ateo. No, si yo soy científico y soy ateo. No, entonces eso es lo que se usa la autoridad. Ahora, la autoridad vale sí y solo sí cuando justifica en su declaración como autoridad en su campo, lo respalda. Pero si no lo respalda, puede ser el docto más docto, que va a decir una brutalidad o algo, una ignorancia, pero con vestigio de docto, una persona educada. Así lo dice el doctor, bueno, en otras palabras, el doctor Lennox, que es filósofo de la ciencia y es matemático en la Universidad de Oxford. Pues una mente brillante, pero puede ser también una necedad brillante, pero es necedad. No debemos dejarnos impresionar. Entonces, en el evangelismo, dependiendo con las personas que uno está tratando, por eso era muy intencional de mi parte no dar este curso sin antes dar apologética para el siglo XXI y que se conociera lo que era la cosmovisión posmoderna. Yo estoy seguro que estos cursos bien intencionados hasta llevar aquí al evangelismo conversacional, a la hora de que alguien nos plantee una objeción en estas 4 preguntas, pues ya uno, el que llevó el curso, por lo menos tiene de dónde echar mano para empezar a hacer un diálogo que pueda ayudar a la otra persona a corregir lo que está diciendo o a aclarar y entonces abandonar un concepto erróneo y también reforzar la fe de las personas que se desviaron, ¿verdad? Aclarar y reforzar su fe. Hay que prepararse. Sí, excelente. Hay que prepararse. Luis dice, buenas noches. Mi pregunta es por lo que aconteció. ¿Debemos escuchar a una persona que habla sola, con demonios? ¿Qué debemos hacer? ¿Escuchar o qué? Otra vez, hermano, por favor, haga la pregunta. Otra vez. Buenas noches. Mi pregunta es por lo que aconteció. ¿Debemos escuchar a una persona que habla sola, con demonios? ¿Qué debemos hacer? ¿Escuchar o qué? Ok, este es un caso especial. Y yo he tenido experiencia en ese campo también. Cuando era misionero acá en la segunda ciudad más grande en Alajuela, ¿verdad? El principio, hermanos y hermanas, del Señor Jesús es que la persona es como una casa, dice, ¿verdad? Y dice que está llena de demonios. Pero dice que esta persona viene y la limpia la casa, pero si no la llena, entonces, ¿qué dice? Que el postrer estado será peor que el primero. Y yo encuentro un principio muy importante. No debemos conversar. A ver, nosotros debemos testificar, conversar, hablar con las personas. Salvo que sea 24/7 que esté poseída la persona, que se pueda dar la posesión demoníaca, pero no es el caso. Hay ocasiones en que la persona todavía conserva su identidad, puede estar lúcida la persona. Y en ese estado lúcido, entendamos que la palabra, el evangelio, tiene que ser entendido. Un tremendo teólogo, Sproul, que ya falleció, decía que hay 3 estadios o 3 etapas. Uno comparte la noticia, decía él, de latín.
Y entonces esa noticia del evangelio tiene que ser entendida. El ascensus es el entendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a apelar? Va a apelar a su mente. Para finalmente, si entiende el evangelio y está de acuerdo que Cristo murió por nuestros pecados, somos pecadores, estamos perdidos, condenados, y que Él pagó el precio por nosotros y resucitó, Él tiene el poder para salvarnos. Yo lo entiendo. Entonces uno hace un llamado para entregarse, pero está conscientemente para el último estadio que se llama fiducia o fe. Fiducia. Me duele la muela. Necesito ir donde un odontólogo. Perfecto, yo te recomiendo fulano. Sí, ¿quién es él? ¿Y dónde está? Y empiezo a chequear. ¿Y cuántos ha atendido? Qué bueno. Ya llego, me ve, me chequea, me dice, sí, claro, tiene esto, tiene que pasar por este proceso, esto y lo otro. Perfecto. Sí, qué bien. Ahora sí, venga. Acuéstese. Viene ahí. Nos ponen la inyección, ya ustedes saben, ¿verdad? Con la anestesia. Ahora sí, abra la boca. ¿Qué tiene que hacer? Confiar. Pero entonces es un proceso de entendimiento. Igual pasa con el evangelio. Entonces, cuando uno conversa con una persona que está poseída de primas a primera, hay gente que se siente hasta tentada a sacar el demonio, salvo que uno tenga el don de conocimiento o discernimiento y que uno sepa que esa persona quiere del Señor, porque uno discierne, puede hacer el caso, que son pocos los casos, pero ese don del discernimiento que uno ve a una persona oprimida y que está hablando y el demonio, pero yo puedo ver en esa persona sobrenaturalmente o por ese don que Dios me ha dado, entonces yo puedo entrar y reprender al demonio y sacar a ese demonio para que la persona vuelva consciente y escuche el mensaje de salvación y entregue su vida y llene su casa. ¿Me entiende? Pero si yo no tengo ese don, ¿cómo sabe usted que la persona realmente quiere entregarse a Cristo? O solo lo que quiere es, porque hay personas que vienen, ore por mí, yo necesito estar bien. A mí me pasó. Oré por un señor en un parque y esa persona me dice, empezamos a hablar, yo empecé a testificarle, entonces me dice, me siento mal cuando usted me habla así. Y se me ponía así, hermanos, en un parque, en una mesita de esos con mis chiquitos. Entonces, y le digo yo, ok, perfecto. Entonces le digo yo, ¿sabe una cosa? Dios le ha dado el dominio propio a usted. Dios le ha dado su identidad, su voluntad. No, es que cuando me han hablado me posee. Sí, porque usted le ha cedido el campo, pero ¿usted quiere escuchar del Señor? Sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Usted quiere del Señor? Sí. Pero no logro hacerlo porque me domina, pero usted quiere. Sí. Y el hombre viene y entonces se ve, lo posee. Y en lo que lo posee, ya yo sé que esa persona tiene un corazón para Cristo. Entonces yo le digo, no te tengo ningún miedo, yo vengo en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús le vas a devolver su conciencia y su voluntad a esta persona. No es tuya, es de Dios y es de esta persona. Así que cállate en el nombre de Jesús. ¡Pum! El tipo regresa. Ahora sí, continuamos. Y yo le hablo del Señor, y le digo, ¿usted quiere entregar su vida a Cristo? Sí, hace así. Y hacemos la oración de pecador y toda la cuestión. Hace la oración y te recibo, Señor. Y pegó un grito. Y quedó así. Y después abrió los ojos. Y me dice, gracias. ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que ser muy sabios. El evangelio tiene que ser entendido. Y si una persona no entiende el evangelio, más bien está tratando de desacreditarlo, burlarse, no. Ni tampoco hay que escuchar todas esas payasadas que a veces, como cristianos también, hacemos un círculo. ¡En el nombre de Jesús! Tanta payasada. Me perdonan el francés, mi hermano. Yo no soy novato en esto. Y lo digo, y me perdonen si sueno pretencioso, pero a veces es todo un espectáculo y lo estamos escuchando. Como un caso, un pastor de ahí que se manifestó y le dice, se acercó y le dice, o te levantas o te llamo a la policía. El tipo así.
Salió corriendo, se levantó. Era pura payasada. Entonces, la pregunta que hace el hermano es muy buena pregunta. No, si de primas a primeras nos encontramos a alguien que está endemoniado, no lo vamos a escuchar. Ni tampoco vamos a intervenirlo, salvo que yo tenga ese don y pueda discernir qué espíritu es, pero su voluntad quiere del Señor. Entonces yo lo libero, le hablo conscientemente el evangelio para que entregue su vida, llene su corazón, esa casa. Ya el demonio no va a venir porque ya está llena. Le va a costar. Entonces, seamos prudentes, sabios. Esperemos, tal vez en algún momento, que la persona está cuerda y vamos a medirlo, preguntándole, hablando, a ver si esa persona quiere o no quiere. Porque si no quiere, ni lo toque, porque el postrer estado va a ser peor que el primero. Muchas gracias, profesor, muy ilustrativo. Saúl nos alienta y dice, cuando vamos a responder, no temamos, el Espíritu Santo nos dará versos bíblicos porque es por oír la palabra de Dios. Gracias. Y el Espíritu Santo nos redarguye de juicio, de justicia y pecado. Gracias, Saúl. En eso de escuchar a la persona podemos perder el rumbo de la conversación. Por eso debemos... ya la leí esa de Audaz, está bien, gracias, gracias. Edwin Flores de Argentina dice, pastor, ¿sería como preparar el terreno para luego sembrar la semilla del evangelio? Eso es lo que yo creo que en todos nuestros países es lo que hacen nuestros maravillosos campesinos. Nadie llega a tirar la semillita, el maíz o todo de una vez. No. Prepara el terreno. Prepara el terreno. Ese se llama el trabajo del preevangelismo. ¿Ok? Pero si yo llego y veo un terrenito que está lindo, oscurito, se ve fértil, y empezamos a conversar y hay un corazón dispuesto, pues le comparto el evangelio. No me complico, pero si no es así, entonces obviamente hay que hacer un trabajito ahí de preparar esa tierra previa para que cuando uno comparta la semilla en el momento en que Dios nos lo dice, qué maravilla, va a germinar. Aquí hay una pregunta muy bueno, pero lo voy a hacer. Dice, buenas noches, maestro Lubin. Con toda esta excelente metodología y su vida espiritual sometida al Señor, ¿a cuántas personas esta última semana ha ganado para Cristo? Una persona entregó su vida al Señor en la última semana. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Listo. Ahora, Victoria dice, ahora, perdón. Pero puede ser que no haya sido que haya ganado una persona la semana pasada. Y yo le voy a dar un buen sentido a la pregunta. Le voy a dar el beneficio de la duda. De que intencionalmente, ¿verdad? Quería saber. No es usted. Hay casos donde la gente dice, no. Dígame cuántas almas ha ganado usted y entonces eso me va a demostrar realmente un siervo del Señor. Aclaro, no es su caso, hermanito. Pero sí, qué bonito, porque de este lado del charco pasa eso, pero váyaseme por favor a la India o en los países musulmanes, que son años los que tienen que pasar. Usted le hace esa pregunta, o alguien le hace una pregunta como esa, hermano, no es usted, otra vez. ¿Cuántas almas ha ganado? Pues no he ganado en años, no he ganado un alma todavía. Hudson Taylor en la China o en otros lugares, misioneros. Pasan mucho tiempo. Tenemos una misionera en Asia, ¿verdad? Que pasaron 3, 4 años para formar un grupito de 4 personas. Entonces necesitamos ver el evangelismo como un proceso. Porque aún la persona que hizo oración conmigo hizo profesión de fe, pero que se haya ganado, o sea, que la persona realmente haya entregado su vida de corazón, yo espero, le doy el beneficio de la duda, pero los frutos los van a demostrar la disposición para el Señor. Todo para decirles de que no debemos dejarnos impresionar por este tipo de preguntas que hacen otras personas. Yo le doy el beneficio y la duda a mi hermanito que lo hace con una linda intención para ver mi vida, ¿verdad? Pero no nos sintamos mal si
Tal vez, si no hubiera sido una persona, hubiera dicho, no, ninguna. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Pienso que hubiera sido una bonita respuesta. Ah, bueno, hermano, sigamos orando para alcanzar a alguien, ¿verdad? Otra vez, hermano David Geisler, que ha testificado en Singapur, otros que en el África, otros especialmente en los países musulmanes. No son las decisiones como las tenemos muchas veces en los cultos aquí o en los estadios o en las canchas de fútbol. No. Entonces la pregunta, una pregunta así, fuera de un contexto, un justo contexto, no calza. No tiene sentido. Porque personas que vienen a los pies de Cristo, las hay, es después de un gran proceso que se está trabajando con estas personas. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo prepararíamos el territorio? ¿En oración y ayuno? Por supuesto, en oración y ayuno, y ustedes saben, ¿verdad?, de que, bueno, ya a la hora de, eso es muy lindo porque el Señor habló de la parábola del sembrador, ¿no? Y cuando hablaba de los terrenos, después mostraba que era el corazón de las personas en la interpretación de la misma parábola con los discípulos. Y la vida tiene sabiduría. Cuando Jesús apeló a este trabajo, los agricultores dicen, bueno, Señor, yo te voy a encomendar esta cosecha. Dios, yo le pido a Tatica Dios, decimos aquí, Tata es papá, Tatica Dios, bendíceme, Señor, en este año, en esta cosecha. Pero no se queda ahí. Y un cristiano diría, Señor, oro por este terreno, bendícelo, Padre, sea fértil. Pero no se queda ahí. Tiene que empezar el proceso de cortar la tierra, quitarle las cosas, abonarla. O sea, esto. Entonces la oración, el ayuno, es un bañar, es un bañar en un todo. ¿Se acuerdan en la imagen que hablaba del Espíritu Santo, la apologética, el conversar, el oír, el iluminar, el descubrir y el edificar un puente? Todo eso es parte junto con la oración y el ayuno. Bien, misionera Victoria levantó su mano. Aprieta su micrófono. Muchas gracias, pastor. Disculpa que no pueda abrir mi Tranquilo. cámara. Pastor, yo estaba preguntando en el chat sobre Mateo capítulo 12, verso 30, el 31 y el 32. Hay una palabra específica en la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor? Déjame el pasaje otra vez, hermanita. Mateo 12. Mateo 12. Del 30 al 32, pastor. Sí, ok, 30 al 32. Ok. Sí, 30 al 32. Ok, hay un contexto. Todo texto tiene su contexto, ¿verdad? La Biblia en su contexto. Un texto tiene un contexto del capítulo. El capítulo tiene un contexto del libro. El libro tiene un contexto de su género literario. Ok. El libro de los Salmos, el Génesis, que es protohistoria, o el Apocalipsis, uno se ubica. Entonces aquí, tal parece, ¿verdad? Dice aquí, un día le llevaron un endemoniado desde el 22, que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Ve que Jesús puede ver el corazón. Y toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Blasfemos. Porque esto es blasfemia. Religiosos que atribuyen la blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle cosas demoníacas al Espíritu Santo. Por definición, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo cosas del Satanás, del demonio. Es él que lo está haciendo. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Una nota disonante por parte de estos irreverentes fariseos. Y el Señor se aprovechó, escuchó la nota y saca entonces y lo lleva a lo absurdo. Un reino dividido entre sí permanece. ¿Cómo el diablo puede sacarse a sí mismo? Es lógico. Jesús es inteligente y es lógico. Y pone en evidencia la inconsistencia de ellos. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. O sea, imagínense, yo siendo el Hijo de Dios, que yo hago las cosas por el dedo de Dios, ustedes me acusan a mí de que lo hace el diablo. Óigame, entonces si yo soy, ahora ustedes, dice el 28, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él es el rey, y la incursión del rey proclama la venida del reino. Y él lo está diciendo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. El que no está de mi parte es contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. La ley de no contradicción. O somos o no somos. Ahora, el contexto que Jesús tiene ahí está frente a unos que se proclaman los maestros y guías espirituales de Israel. No son simples inconversos o paganos, no. Jesús está en un contexto de debate con los religiosos. Pero Jesús pone de manifiesto que aquí no hay medias tintas. O sea, o soy o no soy. Y si ustedes no recogen conmigo, ustedes desparraman. Así de simple, se lo está diciendo. Ustedes no están con Dios. Y el que conmigo no recoge, dice esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdona a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tiene un árbol, su fruto es bueno. Si tiene un buen árbol, su fruto es bueno. Pero si tiene un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos dirigir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiénes son ellos? Ya lo dijo, víboras. Árbol malo. Y cuando dice árbol malo, es que obstinadamente estas personas no quieren nada con Dios. Están resueltos. Y más bien haber dicho esto es atribuirle al mover del espíritu, atribuir lo que es el demonio. Por uno tiene que tener mucho cuidado y tener discernimiento si algo es de Dios o no es de Dios. A veces somos muy ligeros en la forma de juzgar algo. Y decimos, eso es del demonio, eso es el mismo Dios. ¿Cómo lo sabe? Un momento, ubiquémonos. Ellos sí hicieron eso. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el actuar trinitario está Dios Padre que planea el plan de la salvación, está Jesucristo el que ejecuta, el que paga el precio y se imputa sobre él nuestros pecados, y la justificación, él declara, si tenemos fe en él entonces nos declara a nosotros ser justificados y perdonados. Pero ¿quién hace esa conexión espiritual? ¿Cuál es el Wi-Fi que se activa ahí? ¿Y a dónde va esas ondas espirituales? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, quien es el que ha sido enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero blasfema contra él, el Espíritu Santo es muy sensible y se retira. Y entonces la persona queda condenada. No tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y eso es lo que se está dando aquí, hermano. Muchas gracias, profesor. Vamos a terminar. Misionera Rosa García, si puedes prender tu micrófono y hacer una oración final por esta clase.
O en todo caso, Rocío, por favor, ¿puedes orar? Ahí estoy. Oremos, por favor. Amén. Te doy las gracias, Señor, por habernos permitido terminar este estudio. Hemos sido bendecidos a través del profesor con tu palabra. Del mismo modo, te doy las gracias, Padre, por el día que nos regalaste, por estar presente en cada parte, en cada paso que damos, Señor. Te doy las gracias por el ministerio y te doy las gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que dispusieron su corazón y abrieron sus oídos para oír y entender lo que nos has dicho. Muchas gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.